bienvenidos a la Universidad Obrera de México. Vamos a dar inicio a este evento que es, nosotros somos una sede más del primer Encuentro Nacional Independiente de Crítica Poética y estamos muy agradecidos por eso. Vamos a leer un breve texto de presentación y voy a ceder la palabra a Andrés Cisneros, que nos va a explicar exactamente o nos va a ampliar información sobre este evento, este encuentro y presentarnos a los ponentes de esta primera etapa de la noche. La Universidad Obrera de México tiene el honor de ser sede del primer Encuentro Nacional Independiente de Crítica Poética, convocado por la editorial y promotora Verso Destierro, representada por Andrés Cisneros, que nos acompaña y que nos ha permitido ser parte de un esfuerzo para congregar a importantes académicos y críticos mexicanos que nos ofrecerán su visión sobre el acontecer poético a nivel nacional. Agradecemos a Andrés Cisneros y a todos los que conforman Verso Destierro esta oportunidad y le cedemos la palabra para que sea él quien nos diga quiénes conforman las mesas y qué temas abordaremos. Muchas gracias y buenas noches. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Rosa Marta, y gracias por el espacio, muy espacio propicio para el diálogo horizontal, y eso está muy bien. Estamos todos en una mesa, eso es padre. Entonces, vamos a comenzar esta tercera sesión. Se han ido poniendo algunos temas sobre la mesa, se han ido desarrollando y generando otras preguntas. Bien se decía que la crítica no se hace, sino la crítica se está haciendo. Entonces, en ese sentido, no hay conclusiones, siempre son transiciones. Vamos con la mesa que nos atañe ahorita. Es la mesa que denominamos como críticos oficiales versus críticos autónomos, riesgos de la crítica poética y la autonomía ante la academia. De una breve sinopsis que dice: el ninguneo, dentro de los diversos círculos de legitimación de la poesía, es lo que limita el estudio de la literatura nacional. ¿Cómo se margina y se determina el campo de estudio al imponer cánones burocráticos antes que poéticos? ¿O cánones de culto antes que literarios? ¿En qué lugar queda la crítica real? Y bueno, en ese sentido han venido saliendo algunos detalles sobre justamente la academia de donde se ejerce, y está aquí con nosotros Eva Castañeda, que es parte y fundadora también del Seminario de Investigaciones de Literatura Mexicana, y que también es una parte académica derivada de la UNAM, que está generando estas nuevas perspectivas de una especie de independencia, tal vez, que ahorita nos platicará un poco más a fondo en ese sentido, que se está ejerciendo la crítica. Por la otra parte está Ángel Carlos Sánchez, que él es un poeta, también es ensayista, y uno de los poetas, digamos, un tanto más radicales de Guerrero, en tanto al ejercicio de la poesía, y también esa perspectiva nos va a dar un panorama un poco más amplio, ¿no? Bien decía por aquí en la entrada, en este debate múltiple se reúnen académicos, medio académicos y nada académicos, un poco al modo lúdico, pero también por otra parte en el sentido de cómo se va construyendo la literatura. Va llegando Guadalupe Ochoa, entonces pues que es el tercer integrante de la mesa. Gracias. Y o sea que justo a tiempo. Pásate para acá, que me olvido de la orilla. Excelente. Bueno, y Guadalupe Ochoa, ella también es investigadora, es académica, pero también es parte del grupo infrarrealista. Entonces, su perspectiva va a ser muy enriquecedora, porque como podemos ver, este trabajo, la academia empieza a generar una especie de transición o de movilidad, y en ese sentido pues va a enriquecer mucho. Vamos a comenzar con una breve exposición de cada uno de los ponentes,
algo pues, ligero, solamente como para poner las cartas sobre la mesa, una media cuartillita o algo así como breve, de qué opinan al respecto de este tema, que lo voy a reiterar porque viene llegando Guadalupe. Críticos oficiales contra críticos autónomos, o versus más bien, riesgos de la crítica poética y la autonomía ante la academia. Y pues vamos a comenzar con Ángel Carlos Sánchez. Bueno, yo tengo un texto escrito al respecto, pero ya me dijeron que esto va a ser breve, un poco pensando en aquella vez que nos encontramos en casa de Marco Pons, la mesa alterada, que supongo que tiene que ver algo con esto. Y sobre todo me gustaría plantear algunas ideas que ya han estado presentes en diferentes escritores y sobre todo estudiosos de la literatura y de la crítica literaria en México, ¿no? Me remito a Antonio de la Torre, que dice que la crítica no es una ciencia exacta y fría, y en la crítica de los contemporáneos se hace sentir más aún esas limitaciones a causa del estrechamiento del enfoque. Leí por allí un fragmento, un intento de análisis de la crítica literaria también de René Ávila Espavila, tomé algo de ahí, que dice: las buenas novelas, los poemarios renovadores, los cuentos de talento se pierden entre miles de pésimos libros. Las editoriales se centran en estos trabajos, la publicidad también. La crítica especializada apenas aparece y se mueve elogiando a los amigos y manifestando desprecio por sus enemigos. Crítica sí hay, pero la de calidad está situada en la academia y trabaja sobre figuras consolidadas. Es asimismo tendenciosa. Y algo de Adorno, de su teoría estética, que dice: la experiencia artística solo es autónoma cuando rechaza el paladeo y el goce. Voy a leer un fragmento de la literatura y sus facetas no tan estéticas. Es bien sabido que entre una generación y otra ha existido siempre una brecha compuesta no únicamente por lo que se ha ido descubriendo en la búsqueda normal de nuevas formas de conocimiento, de tecnología y de sensaciones que tiene todo grupo humano, sino también por lo que se ha ido relegando por desuso. Tanto en la ciencia, la filosofía y en las diversas formas en que trabaja el pensamiento, hay una selección constante que conforma un cúmulo de datos difícil de ser aprendido por quienes, dependiendo de la época de su vida, necesitan invertir sus cotidianidades en cuestiones más apremiantes. El lenguaje, sobre todo el escrito, es uno de los pocos sitios en los que se conserva el registro de esas diferencias durante un tiempo un poco más largo que en la memoria individual. La literatura trabaja siempre al borde de una de las posibilidades más atractivas y terribles para casi todo individuo que se dé cuenta de lo anterior: transformar o incluso manipular el legado cultural que el lenguaje transporta a través del tiempo. Y también por eso es que desde el poder casi siempre se ha visto a la literatura y a quienes trabajan con ella como una herramienta de control antes que como un medio para difundir ideas, algo que manipular. Eso explica el que tantos personajes de la historia hayan ordenado quemar los libros anteriores a su época. Así, mientras el escritor no hable de las trapacerías de los gobernantes y de los poderosos, en especial de los vigentes en el tiempo que comparten, se mantendrán como un candidato para recibir prebendas. Pero si usa la palabra escrita como medio de reflexión de la realidad, sobre todo el estrato social, pudiera ser ignorado, tal vez intentaran cooptarlo si ha persistido lo suficiente y hasta podría ser atacado si llegara a convertirse en un generador de opiniones adversas al régimen. Por eso a los políticos, particularmente a los de menor rango, aunque esto no es una regla, les gusta tanto la poesía amorosa y los recitadores y declamadores de literatura folclórica, y adoran la literatura de superación personal, la lean o no, y ven mal a quienes se atreven a hablar no nada más de sí mismos, sino de las fallas en las relaciones entre las partes de la realidad que todos padecemos. Y también es por eso que existen los grupos de escritores que usan su cercanía al poder para sacar tajada, ejerciendo el control de lo poco que se publica en los medios masivos. Los escritores de esos medios son además
junto con los académicos, los legisladores de las letras que deciden cómo y de qué manera debe escribirse para tener el éxito que ellos han logrado. Y desde abajo, los aspirantes exitosos, más que aspirantes a escritores o a poetas, se lo creen casi a ciegas porque no tienen al alcance, o eso piensan, sino esas opiniones como referencia para sus propias búsquedas. Claro que si buscaran bien, encontrarían las pocas pero suficientes voces que intentan equilibrar. Gracias.